desarrollar lo que es la competencia ejercer derechos. Voy a compartir pantalla, por favor me avisan una vez ya la vean. ¿Ya ven mi pantalla, chicos? Sí, ya se ve. Ok, perfecto. Los que tienen la mano alzada, ¿tienen alguna pregunta o se les quedó alzada del inicio de la grabación? Listo, ok, perfecto, listo. Entonces, chicos, recordemos, pues, esta es el programa de contabilización de operaciones comerciales y financieras. Ustedes se encuentran en ese momento dentro de la fase de planeación. Esta fase ustedes la iniciaron hace poco realmente. Ustedes iniciaron el 23 de agosto y va hasta el 9 de noviembre. Ustedes están desarrollando la guía de aprendizaje número 2. Las actividades que corresponden directamente a la competencia ejercer derechos son las que terminan en 1501. El total de actividades son 12 actividades repartidas en 4 resultados de aprendizaje, 4 RAPs. Entonces, dentro de la primera actividad o primer resultado de aprendizaje hay 2 evidencias por entregar, un taller y un foro sobre las características del trabajo del contexto local. Para el segundo resultado de aprendizaje hay 4 actividades, informe sobre trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo, foro sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical, gráfico sobre la negociación colectiva, una infografía sobre la huelga. Para el tercer resultado de aprendizaje hay un mapa mental, violación de los derechos del trabajo, un foro estudio de caso, cuadro comparativo sobre el derecho de petición y acción de tutela, un texto argumentativo. Y para el último resultado de aprendizaje hay 2 actividades, foro Estado Social de Derecho y presentación. Son un total de 12 evidencias a desarrollar. Hay que aclarar que esta actividad del tercer resultado de aprendizaje, el foro estudio de caso, no lo vamos a desarrollar porque por defecto la plataforma tendría que traer los casos para poder realizar ese estudio de caso, valga la redundancia, y no lo trae. Por ende, esa actividad no la vamos a desarrollar. Es la única actividad dentro de toda la fase que no desarrollaremos. Eso para que pues desde el inicio lo tengamos claro y más adelante pues ustedes no se vayan a confundir con las mismas. Melanie y Gladys, ¿tienes la mano alzada? ¿Tienen preguntas o se quedó alzada la mano para lo del inicio de la grabación? Melanie. Ok. Listo, chicos. Entonces, como esas son las actividades a desarrollar antes de iniciar directamente con la temática, tengo también una información que brindarles. Dentro del proceso de formación es importante no solamente que ustedes vean la competencia como tal, sino que también ustedes vean un curso complementario de la misma. Ese curso complementario es el de aplicación de la ética y habilidades sociales dentro del contexto laboral. ¿Qué quiere decir? Lo vamos a trabajar dentro de la misma formación, explicándolo a través de las mismas evidencias, pero ustedes van a tener, digámoslo así, una doble aprobación. Aprobación de la competencia dentro del proceso de formación, la competencia de ejercer derechos, pero también van a tener la aprobación de un curso complementario denominado aplicación de la ética y habilidades sociales en el contexto laboral. Es decir, en el momento que ustedes les aparezca en Sofía Plus que tienen un curso complementario que se llama de esa forma, no se vayan a asustar, no se vayan a preguntar que cómo lo van a desarrollar o cómo van a hacer para entregar evidencias, porque lo vamos a trabajar dentro de la misma formación, pero pues digamos es una doble aprobación que ustedes van a tener, ¿listo? Para que quede clara esa información. Melanie, tienes la mano alzada, te escucho. Feliz. Hasta el momento acá, ¿tienen alguna pregunta, chicos? ¿O está clara la información que les he brindado hasta el momento? Bueno, parece que claro. Entonces, chicos, ¿qué sucede? Es importante que ustedes asistan a las sesiones porque la gran mayoría de las actividades las vamos a trabajar desde clase. ¿Qué quiere decir eso? La guía de aprendizaje como tal nos va a decir una manera de cómo ejecutar cada una de las actividades. Voy abriendo de una vez desde acá la guía para que vayamos revisando desde qué punto se encuentran las actividades a desarrollar.
pero también podemos desarrollarlas a través de la clase de una manera más resumida y pues hacemos la retroalimentación inmediatamente de la misma. Voy a buscar acá la competencia y ya les digo exactamente desde qué punto ustedes la empiezan a encontrar dentro de la guía. Me aparece acá. Las actividades de la competencia de ejercer derechos en la guía de formación ustedes las encuentran a partir de la página 18. Entonces, a partir de ello ustedes van a encontrar cada una de las evidencias que deben de realizar, cómo la deben desarrollar, cómo deben entregarlas, para que asimismo pues haya una calificación efectiva de las mismas. ¿Qué sucede? Para que nosotros podamos entregar cada una de las evidencias es importante tener en cuenta pues la explicación de la temática, ¿cierto? Antes de ello, les recuerdo, ustedes cuentan acá dentro de la plataforma con un material de apoyo a la formación, el cual les ayuda como tal, pues dentro del proceso, se llama acá Derechos Fundamentales del Trabajo, para que ustedes tengan información adicional para poder desarrollar cada una de esas evidencias. Es decir, adicional a lo que yo les puedo brindar de información, ustedes pueden consultar ese material de apoyo para que pues puedan tener un conocimiento más amplio y pues desarrollar de una mejor manera las actividades. ¿Listo? Entonces, con base en la información que les he brindado, chicos, es importante primero que todo tener en cuenta la definición de qué son los derechos fundamentales del trabajo, para que nosotros empecemos a hablar de ello y reconozcamos todo lo que tiene que ver dentro de ese ámbito laboral, a qué beneficios, digámoslo de esa manera, tenemos derecho. Es importante conocer qué son los derechos fundamentales del trabajo. Como definición conceptual, digámoslo de esa manera, que da la OIT, nos dice que son todos aquellos derechos y libertades que posee una persona por el simple hecho de ser persona y que se encuentran reconocidos y garantizados por la Constitución y las leyes respectivas y que deben ser respetados tanto por el empleador como el ámbito de la relación laboral. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, que hay derechos y deberes que nosotros tenemos dentro de ese contexto laboral que están garantizados a nivel internacional por una organización internacional del trabajo, la OIT, la Organización de los Derechos Humanos, y que a nivel nacional cada gobierno debe establecer leyes que como tal garanticen que toda persona que esté desarrollando una actividad laboral se vea asegurada bajo esos derechos, que no vayan a ser vulnerados y en caso de ser vulnerados estén los mecanismos para que se pueda hacer la restitución de esos derechos. Y que como tal tenemos esos derechos por el simple hecho de ser seres humanos, de tener una condición digna y de buscar a mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, esa es como tal la definición que nos brinda la OIT frente a los derechos fundamentales del trabajo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que hay una relación muy estrecha entre lo que es los derechos fundamentales y como tal el trabajo decente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como personas no solamente es el ejercer una actividad laboral como tal, sino que esa actividad laboral me dignifique a mí como persona, me permita crecer dentro de ese ámbito laboral, dentro de mis características personales, y que como tal me permita satisfacer todas las necesidades básicas que yo tengo como ser humano, es decir, un techo, una alimentación, un buen vestuario, acceso a salud, acceso a educación, a recreación, de todos esos derechos que me garantizan a mí que voy a tener una buena calidad de vida. Dentro de esa Declaración Universal, ellos mencionan de que existen mejores perspectivas de desarrollo e integración para la sociedad, que se cuente con la libertad para podernos expresar, para tener opiniones, para poderse organizar en el momento que esos derechos sean vulnerados, pero que las empresas no van a tomar represalias con las personas por haber generado este tipo de organizaciones en pro de los derechos dentro de ese contexto laboral. Es decir, que se busque igualdad y una oportunidad de trato, tanto para hombres como para mujeres dentro del contexto laboral. Recordemos que muchísimos años atrás las condiciones laborales no eran iguales, tanto para hombres como para mujeres. Se primaba siempre el beneficio del hombre por encima del beneficio de la mujer, porque anteriormente teníamos un pensamiento bastante arcaico, bastante machista, digámoslo de alguna manera, en el que la mujer solamente se le veía asociada a las labores del hogar
y no se permitía o no se creía que la mujer fuera capaz de desarrollar actividades laborales a la par de un hombre. Frente a eso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos puntualiza directamente en el artículo 23 situaciones que permiten que haya precisamente esa igualdad y que se aclaren cuáles son los derechos principales que se tienen dentro de ese contexto laboral. El primero nos dice: toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias, a la protección contra el desempleo. Es decir, que tengamos oportunidad, sin importar si es hombre o mujer, para acceder a un puesto, a una vacante como tal, que nosotros mismos lo podamos elegir, que no haya ningún tipo de presión para ejecutar algún trabajo, y que como tal, una vez estemos desamparados, que no tengamos como tal el ejercicio de un desarrollo de un trabajo en un ambiente laboral, pues que hayan beneficios, que hayan aspectos dentro del gobierno local o del gobierno nacional que ampare o favorezca a estas personas que están en situación de desempleo. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual. Es decir, que sin importar si es hombre, si es mujer, si es una persona blanca, si es una persona negra, si en el momento están desarrollando la misma actividad, tienen la misma experiencia, el mismo desarrollo vocacional, digámoslo, la misma experiencia, el mismo aprendizaje, pues deben estar ganando los dos el mismo salario, que no haya una desigualdad de salario por condiciones que pues realmente no deberían ser que no están reguladas. El siguiente nos dice: toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure así como a su familia una existencia conforme a la dignidad humana y que será complementada en caso necesario por cualquier sea otros medios de protección social. Es decir, que haya un pago digno y justo por cada una de las acciones que nosotros realicemos dentro de ese entorno laboral. En algunos casos todavía se sigue presentando que porque de pronto la persona no tiene suficiente educación formal, se les aprovechan los jefes inmediatos para pagar muchas veces en especie, es decir, principalmente a los trabajadores de campo. Entonces les pagan con mercados, con frutas, con cosas, y no pagan un salario real a la persona. ¿Qué sucede? Que este pago en especie no es permitido. ¿Por qué no es permitido? Porque ese pago en especie no permite satisfacer las necesidades básicas de la canasta familiar, de cualquier vivienda, de cualquier hogar. Por eso se establece un salario mínimo legal vigente cada año para que cada empresa, cada jefe pueda pagar a su trabajador ese salario o el que hayan pactado en su momento, para que esta persona a través de su trabajo pues pueda satisfacer las necesidades básicas de su familia. ¿Cuáles son esas necesidades básicas de la familia? Un techo, una alimentación, una educación, un vestuario, que tengan acceso a salud, a educación, a recreación, y todo eso se puede hacer gracias a que se tiene o se devenga un salario como tal. Si hay un pago en especie, lastimosamente no se pueden satisfacer esas necesidades. Por eso es importante que las personas, a pesar de las carencias en educación que se puedan tener, pues no desconozcan este tipo de situaciones y pues no se dejen, digámoslo de una manera, vulnerar sus derechos frente a este ambiente laboral. Ok, creo que alguien se conectó. Esto se bloquea. No. Listo. Por último nos dice: toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Lo que les mencionaba hace un momento dentro de este apartado. El hecho de que una persona forme los sindicatos, que busque la manera de defender sus derechos, no implica o no le da permiso a las empresas o a los jefes inmediatos de juzgar o de tildar a ese empleado y señalarlo, precisamente porque éste busca que se restituyan sus derechos dentro de ese ámbito laboral. Entonces, cualquier trabajador puede hacer parte de esos sindicatos, puede fundarlos inclusive, sin tener que esperar o tener represalias por parte de la empresa. La OIT, como les mencionaba hace un momento, es la Organización Internacional del Trabajo, es la que busca velar de manera internacional
porque cada trabajador pues cuente como tal con los beneficios que debe tener dentro de sus ambientes laborales. La OIT tiene 4 objetivos específicos para poder velar por esos derechos. Primero, promover y cumplir las normas y los principios fundamentales del trabajo, que son estos que se encuentran acá abajo y ahora se los voy a mencionar. Generar mayores oportunidades para que tanto las mujeres y los hombres puedan tener mejores ingresos y trabajos mucho más dignos, mejorar la cobertura y la eficiencia de una seguridad social para todos. Anteriormente la seguridad social solamente cubría al trabajador, hoy en día ya no solamente le cubre a él, sino también a su núcleo familiar, y fortalecer el diálogo social entre los empleadores, trabajadores y gobiernos. Los sindicatos, o digamos, para que haya un equilibrio dentro de todo el proceso de desarrollo organizacional y que haya como tal esa defensa de los derechos del trabajador, tiene que haber un equilibrio entre la empresa, es decir, quien contrata, el trabajador y el gobierno. Son los 3 entes que regulan como tal que todo funcione correcto dentro de ese proceso. Y es importante que lo tengamos en cuenta porque pues más adelante lo vamos a retomar para saber exactamente cuál es el papel que influye en cada uno de ellos en el momento en que se generan las huelgas o en el momento en que se forman los sindicatos debido a que hay una vulneración de derechos. Les decía, dentro de ese primer objetivo, ellos mencionan que hay que promover y cumplir las normas y derechos fundamentales del trabajo, los principios de ese derecho fundamental. ¿Cuáles son estos principios? Libertad de asociación, libertad sindical y reconocimiento efectivo de la negociación colectiva. Es decir, cada que hay una vulneración de derechos, cualquier persona que ejerza una función laboral puede desarrollar este punto perfectamente sin temer represalias por parte de la empresa. El segundo, eliminación de todas las formas de trabajo forzoso obligatorio. A la fecha, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, todavía se sigue presentando el trabajo forzoso, la obligación a generar o desarrollar actividades de las cuales no estamos acorde, lo cual genera o hace que se vulnere la dignidad de un trabajo y pues la dignidad de la persona al ejercer ese trabajo. La abolición efectiva del trabajo infantil, digamos que la OIT tiene ciertos parámetros para que se le permita a un menor de edad laboral, ya más adelante lo vamos a ver, y así pues las empresas puedan contratar menores de edad en casos particulares y pues no vaya a verse involucrada en multas o penalizaciones por tener un menor de edad trabajando. Y por último, la eliminación de la discriminación en materia de empleo o ocupación. Es decir, que cada vez sean menos los actos discriminatorios para poder desempeñar un trabajo en cualquier lugar. Esas discriminaciones se dan muchísimo por los siguientes factores. Digamos que a pesar de que son situaciones que ya deberían ser, entre comillas, superadas, todavía siguen marcando muchísimo dentro del entorno laboral y hace que muchas personas, pues lastimosamente, no puedan tener un trabajo estable. Dentro de estos motivos de discriminación está el grupo étnico al que la persona pertenece, su color de piel, el sexo de la persona. Esto del sexo de la persona hace mucho referencia a esa identidad sexual que la persona está proyectando y el cómo lo refleja a las demás personas. Las creencias religiosas siguen siendo un tema de discriminación. El origen nacional, recordemos que en algún momento cuando, por ejemplo, sucedió toda la situación de Venezuela, que muchas de estas personas acudieron a nuestro país en busca de mejores oportunidades, se les señaló y se les tildó por unas cuantas personas que realizaron unas malas acciones, a los demás se les tildó por lo mismo y generó un motivo de discriminación para que estas personas pues pudieran conseguir un empleo y pues satisfacer sus necesidades básicas. La opinión política también genera mucho sesgo de discriminación, el origen social y el lugar de residencia. Digamos que son aspectos que todavía siguen marcando como tal dentro de ese ámbito laboral y pues no permite que esas personas pues puedan acceder a un puesto o a un cargo justo que les permita pues acceder a mejores condiciones de vida. ¿Hasta acá vamos claros, chicos? ¿O hay preguntas hasta el momento? Ok,
Listo. Como les mencionaba hace un momento, dentro de uno de los principios de la OIT nos habla de lo que es el trabajo forzoso o el trabajo en forma de esclavitud y lo que es el trabajo infantil. La OIT tiene unos convenios que son relacionados directamente con la libertad individual. ¿Qué quiere decir esto? Hay un libro gigante de convenios en el cual habla no solamente la definición, las características de la situación, sino el paso a paso a seguir en el momento que se presenta determinada situación y cómo se puede llegar a actuar para que esa persona no se le siga vulnerando sus derechos. Dentro de esos convenios está el trabajo forzoso como una forma de esclavitud bajo el convenio número 29 y el trabajo infantil bajo el convenio 138. El de trabajo forzoso como forma de esclavitud no lo define como todo trabajo o servicio exigido a una persona bajo amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicha persona o dicho individuo no se ofrece voluntariamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona se ve, como lo dice pues el nombre, se ve forzada, se ve obligada a ejecutar determinadas actividades dado que se encuentra amenazada y pues ello hace que ese trabajo se vuelva una forma de esclavitud. ¿En qué tipo de aspectos hemos visto tal vez esa forma de esclavitud? ¿Quién me puede decir? De un trabajo que se vuelva esclavitud, donde la persona se vea obligada a desarrollarlo porque se encuentra amenazada. En noticias en algunos momentos los hemos llegado a ver ese tipo de situaciones. ¿Quién de pronto me puede dar un ejemplo? Creo que fue como en la trata de personas, algo así. Exactamente, la trata de personas. Muchas veces hemos visto por las noticias a un grupo de jovencitas que se van a otro país con el sueño, con la ilusión de trabajar como modelos o un trabajo totalmente diferente que les genere buenas ganancias, se las llevan a otro país, pero oh sorpresa que cuando llegan a ese país le quitan el pasaporte, le quitan todos sus documentos y las obligan a trabajar en algo totalmente diferente. Puede ser que se las lleven para transportar droga o se las lleven como tal para ejercer prostitución en otro país. En cualquiera de los dos casos, estas personas están siendo vulneradas, se les está afectando como tal sus derechos dentro de ese ámbito laboral y derechos humanos como tal, porque están siendo obligadas, están siendo amenazadas. A estas personas les dan contacto cero con sus familias, les amenazan de que si hablan o intentan escapar, pues van a agredirlos a ellos y por eso se vuelve un trabajo como forma de esclavitud, porque la persona se ve obligada a desarrollar algo que realmente no desea hacer y pues como está amenazada termina ejecutando esa actividad. Entonces, este convenio, el número 29, nos habla precisamente sobre ese tipo de situaciones que se pueden presentar, las características del mismo y cómo se puede llegar a actuar dentro de cada uno de esos procesos. En cuanto al trabajo infantil, el convenio 138 dice que hay muchos países en los que los niños empiezan a trabajar de una manera muy pronta, demasiado pronta, dejando de lado su actividad escolar. ¿Qué sucede? Que muchas empresas se estaban viendo obligadas a pagar multas, sanciones, porque contrataban a estos niños. Hicieron un estudio y revisaron que muchos de ellos entraban a trabajar por dos condiciones. Esas dos condiciones se les voy a mostrar en la siguiente tabla, pero quiero que vean la definición que da la OIT frente al trabajo infantil. Y acá nos dice que compromete a los países a fijar una edad mínima para que una persona empiece a trabajar de manera que no sea inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso a los 15 años, aunque en ciertas economías se permite una edad mínima de 14 años, solo de forma transitoria o temporal. Es decir, puede un menor de edad trabajar teniendo en cuenta las características de su entorno y qué es lo que está haciendo que esta persona empiece a trabajar de una manera muy temprana, a muy corta edad. Teniendo en cuenta eso, la empresa puede que se salve de las multas, como puede que no se llegue a salvar de las mismas y pues el menor tenga un desarrollo totalmente diferente al esperado.
Entonces, la OIT generó esta tabla para que las empresas puedan tener un marco de referencia y pues sepan si pueden o no pueden contratar a menores de edad. Se dice que la regla general y la regla secundaria, por decirlo de alguna manera, para la contratación. En regla general nos dice no inferior a la edad en la que cesa obligación escolar, y la segunda nos dice cuando la economía y los medios de educación están insuficientemente desarrollados. ¿Qué quiere decir esto? Para la primera regla, esta de arriba, es decir, todo menor de edad que aunque tiene sus necesidades básicas satisfechas en casa, tiene educación, tiene techo, tiene comida, es un niño que no le interesa estudiar, que no quiere desarrollarse en su ámbito educativo y quiere empezar a trabajar de manera temprana. Mientras que en la segunda regla es un medio donde el menor y su familia, su contexto familiar no tiene cómo satisfacer esas necesidades básicas o las satisface mínimamente, no tiene acceso a la educación, no tiene acceso pues a los requerimientos para poder estar estudiando y por eso tiene que salir de una manera temprana a trabajar. Es decir, el primero, el niño que sí tiene las posibilidades, en la segunda, el niño que no tiene posibilidades. La edad mínima para entrar a trabajar para el niño que sí tiene las posibilidades es de 15 años y para el que no, de 14 años. Esto, para poderlo determinar, tiene que ser con trabajo social para que sea una autorización de que el menor sí puede ingresar a trabajar en una empresa legalmente constituida. ¿Qué nos dice? Hay trabajos ligeros y trabajos que ya son de un orden como más peligrosos, de mayor atención para los menores. En trabajos ligeros, para que el niño que sí tiene las condiciones puede empezar a trabajar desde los 13 años y para que el niño que no tiene las condiciones puede empezar a trabajar desde los 12 años. En cuanto a trabajos peligrosos, nos dice que la edad general o la que más se estima es de 18 años, pero pues que teniendo en cuenta las condiciones, la calidad de vida del menor, puede ingresar a trabajar en trabajos peligrosos desde los 16 años. Si la empresa tiene en cuenta estos aspectos, pasa el menor por trabajo social y tiene la autorización de sus padres, la empresa no va a tener ninguna afectación legal en cuanto a la explotación infantil, puede contratar menores de edad y puede ejercer como tal el derecho al trabajo dicho menor. Entonces, por eso es importante que lo tengamos en cuenta. Listo, entonces la primera parte de explicación va hasta ese punto. Para el primer resultado de aprendizaje tenemos dos evidencias, desarrollar un taller y desarrollar un foro. Entonces vamos a mirar la plataforma que nos dice con respecto a las dos actividades. El taller, ¿hay alguien acá? El taller nos dice que hay que desarrollarla a partir de las experiencias propias de familiares y de la comunidad, es decir, este taller va a ser más de manera reflexiva para conocer cómo es ese ambiente, ese entorno en el que nos desarrollamos y vamos a desarrollar las siguientes preguntas. ¿Qué preguntas son? ¿Cuál es la actividad económica más importante de su municipio o región? ¿Cómo es el trabajo en su municipio o región? Es decir, si es un trabajo más formal, si es un trabajo informal, ¿cuál de los dos es el que más se desarrolla? Nos dice acá que consulte la información sobre los fundamentos de economía. Se debe realizar una línea de tiempo ubicando los principales periodos históricos de producción, características de trabajo en cada uno de los periodos. Se tiene que buscar la definición sobre las dimensiones, las definiciones de las dimensiones del trabajo dentro de la antropología, la sociología, la economía y la parte jurídica. También nos dice que hay que realizar la lectura del documento Cambios en el mundo del trabajo, que está dentro del componente formativo, es decir, dentro del material de apoyo. Y con respecto a eso, se hace un mapa conceptual teniendo en cuenta los conceptos como trabajo, precarización, tercerización, deslaboralización y qué relación tienen estos con la dignidad humana. Como es un taller, se tiene que desarrollar generando todos los documentos o todas las partes del documento propio de un taller, es decir, va título, introducción, solución de las preguntas, el mapa conceptual, la línea de tiempo, unas conclusiones, bibliografía, dado que nos pide acá leer un documento y nos da el enlace, entonces tenemos que adjuntar bibliografía. El documento nos dice que se debe entregar en formato Word o PDF.
El ideal es que ustedes lo entreguen en PDF porque en Word ya hemos tenido dificultades a la hora de descargar los documentos para poderlos evaluar. En formato PDF, cuando los descargamos, sale tal cual como el aprendiz lo ha desarrollado y pues no hay espacio a errores. Entonces, ¿qué es el ideal? Que esta evidencia se entregue en formato PDF. Nos dice que es una extensión mínima de 3 páginas y el documento debe ser cargado acá en la plataforma donde nos muestra la primera evidencia. Que dice recordemos que la competencia termina en el código 1501, estamos desarrollando el primer resultado de aprendizaje y la evidencia es este taller. ¿Clara la actividad, chicos? Sí, señora. Eso es lo que nos pide directamente la guía, ¿cierto? La opción para desarrollar y retroalimentar dentro de clase es desarrollarlo a partir de este Canva. ¿Qué vamos a hacer? Este Canva, como tal, ya ahora les comparto el enlace para que ustedes puedan ingresar, tiene como tal todas las regiones del país. Está la región Caribe, la región andina, la región amazónica, la región insular, que es la de San Andrés Islas, y la región, la de la Orinoquía. Me falta una, perdón, la región Pacífica. ¿Qué pasa? Cada una de estas pestañas está para desarrollar directamente una región. ¿Qué sucede? Vamos, yo les voy a compartir el enlace, ustedes van a escoger una región y cada uno va a escoger qué parte de la actividad va a desarrollar. Es decir, yo pregunto, ¿quién va a desarrollar cuál es la actividad económica más importante de la región Caribe? Por ejemplo, entonces, digamos por acá, voy a escoger un nombre cualquiera, Andrea Carpintero, dice que por ejemplo va a desarrollar ese punto, entonces va a buscar en internet cuáles son las actividades económicas más importantes de la región Caribe y va a anexar la información en este punto y va a colocar también su nombre en esta parte para saber que ella fue una de las personas que participó desarrollando esta página del Canva. Otra persona va a definir qué es trabajo, otra cómo es el trabajo dentro del municipio y la región. Recordemos que las clases de trabajo es formal o informal. Las definiciones que nos pide la guía, como trabajo, precarización, deslaboralización, terciarización y cuál es la relación del trabajo con la dignidad humana y así con las demás regiones. Entonces, de esta manera lo desarrollamos, hacemos la retroalimentación dentro de la clase y lo cargamos donde dice taller. Con este Canva, con esta actividad grupal, la estaríamos ya cumpliendo esta primera evidencia de la guía como tal. Entonces, levanten la mano, por favor, quienes desean desarrollarlo a través del Canva, por favor. Creo que la mayoría listo. Ok, pueden bajar la mano, ya les voy a compartir entonces el Canva y vamos a ir revisando cómo lo van a desarrollar. Listo, ya les compartí para que vayan ingresando. Entonces, como hay unas preguntas que es igual para todas las páginas, solamente una sola persona va a desarrollar cada una de esas preguntas. Por ejemplo, definición de trabajo. ¿Quién buscaría esa definición? Las personas que tienen la mano alzada la bajan, por favor, para poder saber quién va escogiendo cada temática. Bueno, Luz Esperanza dice que ella escoge la definición de trabajo. Listo. Instructora, y si las tira al azar, pues para que de pronto no todos al mismo tiempo nos decidamos por la misma, entonces parece mejor como que al azar usted, fulanito, fulanito. ¿Los demás están de acuerdo?
Sí, señora. Sí, listo, vale. Entonces, voy a mirar acá nombres. Entonces, vamos a buscar por acá. Por ejemplo, Estefanía Suárez, buscas la que es la de precarización. ¿Listo? Terciarización la va a buscar. Luz, ¿tienes la mano alzada? ¿Tienes alguna pregunta? Ok. Listo. Terciarización, vamos a buscar por acá. Derlis. Deslaboralización, vamos a buscar por acá Andrea Aguirre. Y la última pregunta, que es igual en todas, es esta, la relación que tiene la definición de trabajo con dignidad humana, que son como las que se repiten en todas las hojas. Vamos a ver alguien por acá. Estefanía ya. Johnny Vázquez. Listo. Esas son las que se repiten. Listo. Entonces, las que no se repiten es... espérame por acá, creo que están escribiendo. Bueno, los que no entraron a clase sí tienen que desarrollar la actividad directamente como lo está solicitando la guía. Entonces, por eso es importante que asistan a las sesiones para que pues, podamos desarrollarla de una manera pues, mucho más corta, más resumida. Hacemos la retroalimentación y se carga inmediatamente. Quien no está dentro de la sesión, desarrolla la actividad tal cual como la guía lo está solicitando. ¿Listo? Bueno, continuemos acá. Hay dos que no se repiten, que son directamente de las regiones. Entonces, estas dos sí las voy a dejar a elección, es decir, van a tener, como deben haber varias personas, ¿cierto? Es decir, hay 6 regiones. Si, por ejemplo, hay 5 personas que sean de la región Caribe, cada una va a escribir un punto frente a cuál es la actividad económica más importante de su región. Me hago entender porque pues son pocos espacios, son pocos puntos, pero son una gran mayoría los aprendices que hay. Hay 26 aprendices, hay 5 que ya tienen tema específico, por ende hay 21 personas que pueden participar dentro de las demás, dentro de estos 2 puntos. Entonces, ¿qué es lo importante? Si usted hace parte de la región Caribe o quiere desarrollar ese punto, especifica una sola tema, una sola actividad económica que sea importante de esa región para que pues todos puedan participar y tengan acceso al desarrollo de la actividad. ¿Es claro lo que les quiero dar a entender? Profe, disculpe, yo tengo una pregunta o una duda. Dime. Bueno, profe, yo lo que he entendido es que ese mapa conceptual se va a construir, se va a realizar entre todos, con el link que usted mandó en Canva. Se va a usar el mismo Canva para todos. Exacto. ¿Cierto? Sí, señora. Ok, entonces ahí nosotros mismos debemos... Recuerda que hay 6 hojas dentro del Canva, diferentes regiones. Tú escoges la región a la que quieres trabajar. Por ejemplo, digamos, en mi caso, yo vivo en la región andina, pero como pueden haber muchas personas de la región andina y yo ya me sé de memoria cuáles son las actividades de la región andina, digamos que quiero participar en la región amazónica. Entonces busco acá una actividad importante de esa región, la escribo y menciono mi nombre para demostrar que pues participé dentro de esa actividad. ¿Me hago entender? Ok, entonces yo quisiera escoger la región Caribe y si en caso tal de pronto que cuando yo vaya a hacer mi actividad ya esté toda topada o ocupada con las respuestas, me tocaría cambiar automáticamente la región. Sí. Sí, lastimosamente, sí, es que el grupo es bastante grande, la verdad no lo consideré en el momento que armé el Canva y pues los espacios son muy limitados, entonces por hoy lo vamos a trabajar de esa manera. Para las actividades de la siguiente sesión ya tengo en cuenta que es un número grande de aprendices,
Entonces ya no va a haber inconveniente para el desarrollo de las actividades. ¿Listo? Ok, profe, gracias. ¿Sí? Y listo. En cuanto Alejandra me menciona que yo quisiera Pacífico, como es el trabajo, listo, sí, vayan desarrollándolo de esa manera para que pues puedan ir generando como tal sus aportes. Si ustedes ven que de pronto ya está muy copado el que ustedes quieren escoger, hay 5 páginas más en el que ustedes pueden participar. Derlis, tienes la mano alzada, te escucho. Hola, profe. A mí me tocó la tercerización. Entiendo que en cada una de las páginas hay una parte donde dice tercerización. Correcto, sí. Ahí tendrías que colocar el mismo Entonces, concepto en las 6 páginas. cada uno. Ah, ok, vale. Eso es lo que quería confirmar. Sí, porque Bueno, pues el concepto realmente es uno solo, pero como tenemos 6 páginas para desarrollar las actividades y pues que todas queden complementadas, en todas las 6 escribes el concepto. ok. Listo. Armando, tienes la mano alzada, te escucho. Con relación a la entrega, profe, ¿sí me escucha bien? Sí, ahí te escucho bien. Cuéntame. ¿Sería descargar directamente solo la página en la que participamos o todo el archivo en cambio y cargarlo a la evidencia en esa ayuna? El ideal es que cargues la página en la que tú participaste, pero si tú quieres cargar todas las 6, no hay ningún problema. Perfecto, gracias. Igual como vamos a hacer retroalimentación dentro de la clase, pues al momento de calificar yo coloco como observación que fue actividad retroalimentada en clase para pues no tener malentendidos y saber que efectivamente ya la desarrollamos y pues que no se genera una mala calificación por lo mismo. Listo, profe, gracias. ¿Vale? Listo, son las 8:45, ¿les parece si damos 15 minutos para el desarrollo de esa actividad y podamos continuar? Igual cualquier duda, cualquier pregunta, yo estoy acá al pendiente y les dejo el espacio para que pues puedan trabajar y a las 9 hacemos la retroalimentación de lo que ya tenemos en el campo. Disculpa, instructora. Dime. Lo que pasa es que yo lo voy a realizar como está en la guía. Entonces tendría que hacerlo o puedo mandárselo normal por la plataforma después. No lo puedes cargar después en la plataforma, no hay ningún problema. Lo que pasa es Ok, que si gracias. lo hacemos de la manera que se está realizando en el Canva, tú lo puedes cargar inmediatamente o lo puedes cargar al día siguiente. No hay ningún problema porque tú ya lo tienes desarrollado. Pero si lo vas a hacer como lo solicita la guía directamente, no hay problema en que lo entregues luego. Bueno, ok, gracias. Bueno, profe, otra dudita. Automáticamente apenas uno haga la respuesta de ahí mismo en Canva, me imagino que eso queda guardado, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿eso hay que mandárselo a la plataforma o ahí usted revisa el Canva y ya sabe con el nombre de uno cada quien le envió? Se realiza a través del Canva, lo retroalimentamos, es decir, hacemos la explicación de lo que se desarrolló y ustedes lo descargan y lo suben a la plataforma. Recuerden que todas las evidencias No. tienen que ser cargadas en plataforma para poder generar la calificación. Ok.
Instructora, qué pena. Yo no puedo entrar al Canva. ¿Por qué? ¿Qué te sale? Marley, ¿qué te sale? No, me sale el chat vacío. Me te vuelvo a cargarle. A ver si de pronto. Ahí te volví a enviar el link. A ver si te deja ingresar. Recuerden que hay 6 páginas, chicos. La mayoría está dentro de la primera. Entonces, para que tengan en cuenta que hay más páginas donde pueden trabajar. Ya que disculpe, instructora. Dime. Compañera. Como tal, a lo que nos tocó un solo concepto, dentro de la página solamente colocamos o sea, la afinidad de lo que ellos trabajan, lo que más trabajan. En la de concepto, ¿en cuál? O sea, la que dice relación de trabajo, o sea, La o sea, no, tienes que dime. escribir la definición que a ti te da o lo que tú consideras que es la relación que hay entre trabajo, entre el concepto de trabajo y el concepto de dignidad humana. ¿Cuál es esa relación que hay entre los dos? O sea, si uno ve el cuadrito que no han trabajado, uno define el concepto. Recuerden que los conceptos ya tienen doliente, ya hay una persona específica para cada concepto. Lo que los demás compañeros deben trabajar son estos dos primeros puntos, de cuáles son las actividades económicas más importantes de la región, es decir, de la hoja en la que estás trabajando, y cómo es el trabajo dentro de esa región. Es decir, si es trabajo, se me va el nombre en este momento, si es trabajo formal o trabajo informal, es decir, más trabajo de manera independiente, de no tener un contrato establecido, o si se trabaja a través de empresa. Ok, solamente ese punto tendría uno que desarrollar. Exactamente. No me dejan. Instructora, disculpe, se puede trabajar solamente se debe trabajar en una sola. Digamos, yo trabajé solo en la región Caribe en cuanto a la actividad económica, solamente se puede trabajar en esa, o también hay que participar en las otras. El ideal es que participe solamente en una para que des espacio a los demás compañeros que puedan trabajar en las demás también. Ok, muchas gracias. Por eso les decía hace un momento que veía muchos trabajando en la primera hoja y por eso les recordaba que hay 5 hojas más para que pues puedan participar todos y que pues puedan desarrollar la actividad. Pues qué pena, ¿me podrías hacer el favor de reenviarme el link? Lo que pasa es que estaba conectada en el celular y acabo de conectarme por el portátil, pero no me deja acceder al chat. Gracias.
A mí me sale el chat vacío, no sé por qué, pero no me sale nada en el chat ni nada. Me sale vacío, no puedo trabajar. ¿El que acabo de compartir no te sale? No, es que sí, no me sale nada, me sale vacío el chat. Estoy tratando de conectarme por otro lado a ver si de pronto es pero nada. Voy a silenciar este micrófono para que pues no tengamos interferencia. Listo. Espérame, ya reviso a ver si, ¿por qué no te sale? ¿Dónde está? Bueno, es que por acá hicieron estragos. Están mirando. Recuerden escribir sus nombres en la primera pestañita para saber quiénes participaron dentro de esa hoja. Voy a hacer acá. Por acá también me escribieron, vamos a mirar. Profe, las que definimos los conceptos en todas, ¿no escribimos nuestro nombre o también? Escriban el nombre en cualquiera de las páginas, chicas. Ok. Profe, disculpe, bueno, yo trabajé en la región Caribe, la habla Yulibet Mercado, pues participé en las 3 preguntas, solo debe ser en esas 3 preguntas la participación, porque como ya usted escogió que iba a hacer la percalización, tercerización, ¿cierto? Correcto, sí señora. Bueno, sí, solamente la que te corresponde directamente. Voy a empezar de acá de la región Pacífico, voy a borrar unos recuadros que están como adicionales y no permite ver en exactamente lo que escribieron. ¿Listo? Entonces, para que si ven que se está moviendo, soy yo la que lo está organizando. Porque acá tienen un montón de recuadros abiertos. Este se corrió, este no tiene nada. Esto me imagino que es lo que va acá. Recuerden que la pregunta que hace referencia a describir cómo es la parte económica de cada región, donde dice describa cómo es el trabajo en su región o municipio, es de acuerdo a lo que ustedes escribieron en la primera, es decir, de cuáles son las actividades económicas más importantes. En el segundo punto es dar a conocer cómo es la actividad económica, es decir, si el trabajo que prima dentro de esa región es más de manera formal o informal. Es decir, si son muchas más las personas trabajando de pie, en calle, personas que se rebuscan el trabajo,
o si es más el trabajo formal, es decir, bajo un contrato activo que se desarrolla dentro de la región. Esto de acá lo quitamos. Este de acá es ahí. Listo, ya se los acomodé porque estaba... Listo. Esto sí. Vamos a ver. Chicos, son las 9. ¿Hay alguien más que falte por finalizar o ya todos hicieron su aporte? Bueno, profe, yo terminé y guardé el archivo, o sea, lo guardé porque después se tiene que... Ok. Yo creo que es más fácil preguntar quién falta todavía por finalizar la actividad que hacer a mano. Yo, profe, todavía, discúlpame, no he terminado. Perfecto. Entonces esperemos unos 5 minutos más y empezamos a socializar, mientras los que faltan pues van finalizando su actividad. Disculpen. Yo estoy trabajando en la región insular, pero o sea, aquí unos conceptos dice defina trabajo y relación de trabajo. Están desocupados. También los llenan. Ya las tenemos las definiciones más arriba, ya las copiamos y las pegamos ahí. Ah, ok, ok. ¿Lo hago o lo haría la compañera que le tocó el punto? El ideal es que la compañera que le correspondió el punto lo ponga en cada una de las páginas para que pues las demás personas que participaron en esa página puedan descargar completa la información. Ah, ok. Profe, disculpe, entonces en el caso de que yo participara en la región Caribe y puse y respondí, bueno, cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio, ahí respondí y respondí también cómo es el trabajo en su región o municipio, también respondí en defina trabajo, en ese no tocaba o si ya estaba especificado para algún aprendiz, porque escribí algo ahí, pero parece como que no sé, lo borraron. Bueno, recuerda que lo que eran las definiciones de trabajo, precarización, tercerización, deslaboralización y relación de trabajo con dignidad humana ya tenían doliente específico, es decir, la definición de trabajo la hacía la compañera Luz Esperanza, es decir, en todas las páginas, en las 6 páginas, pone la misma definición de trabajo. Precarización, la compañera Estefanía Suárez. Tercerización, Derlis. Deslaboralización, Andrea Aguirre. Y la relación de dignidad y trabajo, John. Creo que la compañera Andrea, o sea, la colocó en la primera página, pero no la ha colocado en la siguiente. Entonces, no sé si fue que de pronto no comprendió bien. Ya estoy revisando para poderlos dejar llenos todos los espacios, no te preocupes.
Profe, perdón. Tengo una duda. Dime. Cuando pedí el tema, alguien dijo que lo hacían por sorteo, entonces yo realicé otro aspecto porque pensé que todo era por sorteo. ¿Me repite a Luz Esperanza qué le corresponde? Es que estoy trabajando en otro aspecto. Ah, era la definición de trabajo, pero ya la pusieron. Igual, si trabajaste en otro punto, no hay problema. Yo estoy revisando que acá todo haya quedado igual diligenciado para que pues podamos hacer la retroalimentación y ustedes puedan cargar completas las evidencias. Listo, profe, gracias. Sí, disculpe, profe, ¿cómo es la siguiente página que se no merece que me falta escribir la página? Bueno, en cuanto a conceptos, ya todas las páginas están. Listo, chicos, 9 y 6 de la noche, entonces vamos a empezar a socializar. Voy a empezar a leer pues, los aportes que ustedes pusieron para que tengamos un conocimiento acerca de cómo es ese desarrollo del trabajo dentro de cada una de las regiones. Podamos pues dar las opiniones que tengamos al respecto y pues podamos cargar la evidencia. Entonces, por ejemplo, en la región Caribe la trabajaron Johnny Vázquez, Gladys Choperana, Ángel Maldonado, Jolivet Mercado y Marlene Natalie Gómez. Listo, entonces, en cuanto a cuáles son las actividades económicas más importantes del municipio y la región, escribieron el transporte marítimo, el turismo, la agricultura y la ganadería. El cómo es el trabajo nos dice que el transporte marítimo se caracteriza por un gran volumen de tráfico internacional, especialmente exportaciones e importaciones con el puerto de Cartagena como principal centro de operaciones. El trabajo se basa en la cría del ganado y el trabajar la tierra. Ustedes, de los que trabajaron esta región, ¿qué consideran? ¿El trabajo es más de manera formal o informal? ¿Cómo creen que se desarrolla? Dado pues que las principales actividades económicas es el transporte marítimo, el turismo, la agricultura y la ganadería. ¿Alguno de los que trabajó la... Es más informal, más informal. Ok. ¿Por qué razón piensas que es más informal? Pues, profe, yo investigué un poquito sobre el tema de transporte marítimo y pues ahí decía que normalmente les pagan por días, por trabajos, entonces creería yo que es más informal. Exacto. Y no solamente en la parte de transporte marítimo, todas las demás actividades, tanto el turismo, la agricultura y la ganadería, son actividades de manera informal. Ejemplo, la agricultura, el campesino trabaja como tal el día a día su tierra, pero es una persona que probablemente, en la gran mayoría de los casos, no tiene un contrato de trabajo establecido, no tiene el pago como tal de una aseguradora, de la planilla de seguridad social para pagar salud, pensión, ARL, realiza su trabajo día a día porque ya tienen la experiencia, tiene ese conocimiento para poderlo desarrollar, pero como tal no goza de las características que pues tiene un contrato de trabajo y pues que le generaría mayores ganancias a la persona. Lastimosamente dentro de nuestro país la gran mayoría de las actividades son de manera informal, precisamente porque pues uno, no se cuentan con empresas legalmente constituidas para poder generar
esas actividades y pues que el empleado tenga esos beneficios. Y segundo, porque en las pocas empresas que existen y que pues realizan como tal el trabajo de manera formal, la paga es muy poca y pues realmente le beneficia más y de cierta manera al empleado trabajar su día a día que recibir como tal el trabajo de manera formal. Aquí, Bueno, en el caso de acá donde yo... Dime. Disculpe, profe. Bueno, acá en el caso de donde yo vivo, en la ciudad de Sincelejo, se ve mucho el trabajo informal, por lo que usted dice, por lo que de pronto no tienen oportunidades, de pronto porque les va mejor trabajando su día a día, rebuscándose su diario. Por eso se da mucho el trabajo informal acá en esta parte de la región Caribe, este municipio, el departamento de Sucre. Ok, dale, muchísimas gracias por tu participación. Bueno, otra de las definiciones que están acá dentro de la página de la región Caribe está la definición de trabajo. Conjunto de actividades humanas remuneradas o no que producen bienes o servicios en una economía o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesario por años necesarios para, no, me imagino que para los individuos. El trabajo es una actividad humana que genera fuentes de ingresos. Efectivamente, las dos definiciones están claras. Para que exista un trabajo, tenemos que tener muy en cuenta que el trabajo es toda acción como tal, que genera como tal la ejecución de una labor de parte de nosotros, de cada persona que va a desarrollar ese trabajo. Cuando hablamos de contratos de aprendizaje, contratos laborales, perdón, debemos tener en cuenta que los contratos no solamente van a ser escritos, hay contratos verbales. Desde mucho tiempo atrás, esa era la principal forma de legalizar un trabajo, el contrato verbal. Existe la persona que necesita el trabajo, que necesita que se ejecute el trabajo, está quien lo realiza y como tal, por eso se realiza un pago. Entonces, la definición de trabajo como tal, todo ese conjunto de actividades humanas que se remuneran, de cierta manera puede ser remuneración económica o a través de especie, pero que sea un pago como tal del mismo. Esta definición de trabajo es la que nos permite a nosotros comprobar que para cualquier situación en la que nosotros ejecutamos una labor por otra persona, estamos estableciendo un contrato de trabajo, ya sea verbal, ya sea escrito, estamos teniendo un contrato de trabajo y ese nos garantiza ciertos derechos al momento de defender nuestros derechos laborales. Acá abajo nos habla la definición de precarización. Dice, es una situación que provoca un detrimento en los derechos de los trabajadores. Los empleados precarizados carecen de estabilidad y seguridad, sufren malas condiciones laborales, los trabajadores afectados pueden carecer de acceso a beneficios básicos como seguro médico o vacaciones, vivir en entornos laborales insalubres o trabajar bajo contratos de corta duración o sin ningún tipo de contrato, lo que dificulta la planificación de un proyecto de vida digna. La precarización va muy de la mano de terciarización. Precarización es cuando se subcontrata, cuando no existen garantías para que una persona pueda desarrollar sus actividades y tenga el beneficio que requiere, el beneficio económico que realmente debería tener al ejecutar determinadas actividades como tal. ¿Qué sucede? Hay muchas situaciones en las que el pago, la persona puede estar trabajando dentro de una empresa, pero el pago es menor al salario mínimo. Ese pago, por ser tan deficiente, no le da el sustento ideal para poder satisfacer sus necesidades básicas, su canasta familiar, pagar seguridad social, tener para poder acceder a lo que es el seguro médico, al fondo de pensiones, a la ARL, situaciones y pagos que como tal garantizan de que haya una estabilidad a futuro para esa persona. ¿Estabilidad en qué sentido? El seguro médico que cubre como tal las enfermedades, los accidentes y nos permite o nos brinda el pago de unas incapacidades de acuerdo a la situación que se nos haya presentado. El fondo de pensiones no solamente es el beneficio de que a futuro nos podamos pensionar y tener un dinerito ahí mes a mes cuando ya no podamos laborar, sino también hace parte tiene un porcentaje mínimo que garantiza el pago de indemnizaciones o de incapacidades en caso de enfermedad o accidente. Y como tal, la ARL
que nos cubre directamente las enfermedades o los accidentes laborales. Entonces, son aspectos que aunque cuando no conocemos para qué nos sirven, decimos que es un gasto excesivo porque realmente el pagar una planilla de seguridad social es un costo bastante alto, pero tiene unos beneficios que a futuro nos pueden ayudar muchísimo. Entonces, eso lo debemos tener también en cuenta. Terciarización. Dice que es cuando una empresa contrata a otra para que realice actividades o servicios en lugar de hacerlo con su propio personal. La terciarización legal para servicios especializados o apoyo como aseo, seguridad, tecnología, para cubrir necesidades temporales, reemplazo por vacaciones, y la terciarización ilegal cuando se usa para actividades permanentes de la empresa, cuando se hace para evadir el pago de salarios, prestaciones o seguridad social. En Colombia, la terciarización es válida si no afecta los derechos de los trabajadores y no reemplaza empleos propios y permanentes. A pesar de que está la opción de legal o ilegal, la terciarización siempre va a afectar al trabajador. ¿Por qué? Porque para lo que la persona se capacita, la persona adquiere un conocimiento, adquiere una experiencia, la empresa juega a favor de su beneficio, más no del beneficio del trabajador. La definición que nos dan acá es perfecta para lo que es la terciarización. La empresa subcontrata. Ese es el caso, por ejemplo, de las temporales. Hay una empresa en específica que como tal solicita a un personal. Esa empresa no busca directamente, no hace su proceso de selección directamente para contratar al personal, sino busca las empresas temporales. Esas empresas temporales son las que se encargan de hacer todo el proceso de selección, de buscar el candidato que requiere la empresa para que pueda suplir esa necesidad o esa vacante que tiene la empresa. ¿Dónde ocurre como tal la falencia o dónde ocurre el daño directo al trabajador? Que digamos, para un determinado puesto, el salario, digamos, es de 3.500.000. La empresa le paga a la temporal 3.500.000 mensuales por ese trabajador, pero la temporal le va a pagar 2.500.000 o 2 millones al trabajador por realizar la actividad que requiere la empresa. Entonces, hay un desvío de fondos que va directamente a la temporal por hacer de intermediador, dinero que tendría que ir directamente al trabajador. Entonces, la terciarización puede servir para generar otras empresas para que puedan ayudar a solventar las necesidades de otras empresas, de empresas macro para servicios especializados, como lo dice acá el ejemplo, para cubrir necesidades temporales, pero lastimosamente al trabajador no le beneficia mucho. Le da la oportunidad sí de tener un empleo, pero el pago principal que tendría que ir para él lo está asumiendo directamente la temporal. Otra situación particular, si hay una vulneración de derechos, la persona no puede llegar a reclamar directamente a la empresa para la que ejerce las funciones, sino tiene que realizarlo directamente es a la temporal que lo contrató como tal al trabajador. Entonces hay un desvío de información, un desvío de comunicación frente tanto a los derechos que tiene la persona como en el momento que puedan ser vulnerados los mismos. En cuanto a deslaboralización, nos dice que es un proceso o tendencia en el mundo laboral donde el trabajador se aleja de la protección del derecho laboral y de la seguridad social, a menudo ante la ausencia del contrato de trabajo o la creación de un contrato o de formas de vinculación que evitan la vinculación del aplicativo de las normas laborales. En otras palabras, deslaboralización es perder todos los beneficios que normalmente se pueden tener a través de un contrato laboral. Cada contrato tiene ciertas características, ciertos beneficios. Digamos que el que más tiene beneficios son los contratos por nómina. ¿Por qué? Porque tiene la persona acceso a un sueldo determinado, tiene vacaciones, tiene primas, tiene cesantías, tiene todo lo de ley para poder disfrutar con el desarrollo como tal de ese contrato. Lastimosamente, y si nos vamos a la realidad del país, la mayoría de las personas tienen contratos por prestación de servicios o trabajan de manera independiente. Entonces no pueden gozar de beneficios como primas, vacaciones o cesantías porque ese contrato por prestación de servicios solamente abarca el pago por el concepto de la actividad ejecutada. Es decir, pagan un solo valor y esa persona tiene que hacer el pago de su seguridad social, tiene que sacar las arandelas propias para el contrato para poder enviar su cuenta de cobro.
Cuando se trabaja de manera independiente y que no se requiere pasar a una cuenta de cobro para poder devengar un sueldo, para poder tener un pago por esa labor, muchas personas evitan hacer el pago de seguridad social, el de, perdón, el del fondo de pensiones y también la ARL, precisamente porque es un gasto bastante alto y se considera que pues no es necesario. Entonces, la deslaboralización hace que se pierdan todos esos beneficios que se pueden llegar a tener. Algo importante a tener en cuenta que les mencionaba en el concepto de arriba, en el de precarización, es que al realizar el pago de la planilla de seguridad social es muy importante porque nos beneficia a futuro. Ya sea que tengamos un contrato por nómina, un contrato por prestación de servicios, es importante que hagamos ese pago de acuerdo a ese, se me va la palabra, perdón, al índice que tenemos como tal, a ese porcentaje sobre el cual estamos devengando. ¿Por qué es importante? Porque suceden situaciones particulares para las que no estamos previstos. Nos puede llegar a suceder un accidente, una enfermedad y nos puede mandar a cama. Es decir, tiempo en el que no vamos a poder laborar y que lastimosamente, aunque estemos enfermos, aunque estemos de pronto accidentados, las cuentas, los gastos, las facturas van a seguir llegando tal cual. Ese pago, esa indemnización que nos puede brindar la EPS, el fondo de pensiones, nos puede ayudar a solventar algo mientras nos podemos recuperar y podemos volver a la vida laboral. ¿Qué sucede? Cuando hay una enfermedad o hay un accidente que nos deja una incapacidad, la EPS paga del día 1 al día 120 de incapacidad. Entonces, nosotros pasamos cada mes a la EPS, a la que estemos asegurados, la planilla de pago de la seguridad social, la incapacidad que nos da el médico, la historia clínica, y ellos hacen un pago de acuerdo a ese porcentaje que nosotros estemos pagando de seguridad social. Ese dinero entra para nosotros y pues ya sabemos a qué lo vamos a destinar, ya sea para gastos propios de la enfermedad o del accidente que tengamos o para cubrir las necesidades que nosotros consideremos. Del día 120 al día 540, si se prolonga la situación de incapacidad, durante ese lapso de tiempo, el fondo de pensiones tiene destinado un porcentaje, si no estoy mal, creo que es del 6%, para poder cubrir esas incapacidades. Es decir, del día 121 al día 540, las incapacidades ya no van a ser pagas por la seguridad social, la EPS a la que estemos asegurados, sino el fondo de pensiones al que estemos cotizando. Si ya definitivamente la situación se nos agravó, nos sigue como tal corriendo las incapacidades, vuelve a pagar otra vez la EPS. Pero ¿qué pasa? Cuando sucede el día 540, el fondo de pensiones tiene que hacernos como tal un estudio, un análisis de pérdida de capacidad laboral. Si la pérdida de capacidad laboral, si no estoy mal, del 50 hacia arriba, se genera como tal una pensión adelantada por invalidez, es decir, por pérdida de esa capacidad laboral debido a la situación que se nos esté presentando, esa situación de salud. Si la pérdida de capacidad es menor al 50%, se siguen pagando las incapacidades, pero pues todavía no se puede acceder a esa pensión adelantada, digámoslo de esa manera, esa pensión de invalidez, porque hay probabilidades de que la persona se pueda recuperar y que pueda pues retomar su vida laboral. Eso por esa parte. En cuanto a la ARL, nos cubre directamente lo que es toda la parte de hospitalización y demás, en cuanto a lo que tiene que ver enfermedades o accidentes directamente relacionados con el ámbito laboral. Entonces, por eso es muy importante que a pesar de que es un proceso costoso, pues podamos hacer el pago de la seguridad social, porque pues a la larga no sabemos qué tipo de situaciones se nos puedan presentar y pues eso es un beneficio que tenemos de estar pagando la seguridad social y que pues en su debido momento nos va a servir muchísimo. Entonces es algo a tener en cuenta. En cuanto a la relación, la definición o la relación que hay entre la definición de trabajo y dignidad humana, nos dice que hay una alta informalidad laboral, desigualdad e inclusión, violencia y desplazamiento, más apoyo al emprendimiento comunitario. Bueno, voy a terminar de leerlo y ya les menciono. Nos dice acá, impulsar más la formación técnica y profesional, fomentar que las empresas contraten con prestaciones y oportunidades de crecimiento, proyectos como los del Valle del Cauca que están implementados por políticas públicas de trabajo decente y equidad laboral,
y valorar el trabajo de los agricultores, artesanos, transportadores y personal de mantenimiento. Si nosotros nos devolvemos a la definición de trabajo, que es como tal el pago o todas las actividades que tienen que ver con ese aspecto laboral y que son remuneradas, que permite a una persona satisfacer sus necesidades básicas, y conocemos que la dignidad humana es todo aquello que ayuda a mejorar, que le ayuda a la persona a fortalecer, pues valga la redundancia, su dignidad humana, a crecer como persona dentro de ese ámbito personal y el ámbito laboral. ¿Cuál creen ustedes que sería la relación, la similitud que hay entre los dos conceptos, tanto en trabajo como dignidad humana? ¿Cuál creen que sería? ¿Ninguno, chicos? Pues, según lo que, o sea, la idea que de pronto me viene es que, o sea, entre más digno sea el trabajo, pues uno va a tener una mejor calidad de vida. Por ejemplo, o sea, si vemos la informalidad, pues también nos da como esa, de pronto esa precariedad o esa no dignificación tanto del trabajo como de sí, de la vida misma de cada trabajador, valga la redundancia. Sí, bueno, dice por ahí que no hay ningún trabajo malo, ¿cierto? Que no hay ningún trabajo que genere deshonra como tal. ¿Qué sucede? Cuando un trabajo lo consideramos digno, es decir, nos sentimos a gusto realizándolo, ya sea porque lo conocemos o tenemos experiencia previa desarrollándolo, experiencia empírica, es decir, que desde pequeños venimos desarrollando esa actividad y aprendimos a desarrollarla bien y eso es lo que nos da de comer hoy en día, o porque tuvimos una enseñanza, un aprendizaje de una carrera, un tema específico, lo pudimos aprender en una institución, hicimos práctica, hicimos todo el proceso y como tal hoy nos desempeñamos en eso. Lo importante es primero que realmente sepamos cómo desarrollarlo. Segundo, nos guste, que haya un gusto realmente por realizarlo y que no sea simplemente por obligación. Muchas personas acceden a trabajos que no les gustan, los que no se sienten bien, simplemente porque pues lastimosamente hay que trabajar para poder satisfacer esas necesidades básicas que tenemos en nuestra familia. Tenemos responsabilidades y pues necesitamos trabajar para poder cumplir con esas responsabilidades. Hay muchas personas que no se sienten a gusto en su trabajo y ese les baja un poco la dignidad en lo personal. Es decir, no significa que el trabajo no sea digno, pero para la persona en su interior no se siente a gusto, no se siente digna por estar desarrollando algo que pues no es su quehacer, no es de su experticia como tal. Entonces, una persona que como de su profesión. Dime. O sea, como quien dice, no fue lo que yo estudié, no me siento a gusto con este trabajo, pero toca porque hay que buscar de pronto solventar las necesidades. Exactamente. Muchas personas, por ejemplo, han sucedido casos de personas que se van a aventurar a otros países. Tienen una carrera establecida, tienen hasta doctorados, pero en otros países, por la misma situación, les toca empezar desde cero, desde abajo. ¿Qué pasa? Muchas veces les da vergüenza decir que no están trabajando en lo que estudiaron, sino en algo diferente, precisamente porque se sienten menos por estar desarrollando una actividad diferente a lo que se mataron estudiando y que con mucho esfuerzo lograron sacar una carrera adelante. Puede que sí, que en su momento nos genere como tal ese sinsabor, pero sigue siendo un trabajo digno. Es más de percepción, de cómo nosotros percibimos las situaciones que nos están llevando a ejecutar determinadas actividades. Si nosotros nos sentimos a gusto dentro del trabajo, si estamos bien pagos, es decir, dentro de esa actividad que realizamos, el pago es bueno, me da para satisfacer mis necesidades en casa, me siento a gusto dentro de ese clima laboral, porque eso también es muy importante, cómo se desarrolla ese clima laboral dentro de la empresa. Si es una empresa que está pendiente de sus empleados o es un lugar donde yo trabajo que se preocupan por mí, que si un día llegué tarde, como que bueno, ¿qué pasó con él? Porque llegó tarde. Es decir, si hay como tal ese sentimiento de fraternidad dentro de las personas que trabajan allí, pues la persona se va a sentir cada vez mejor, va a rendir mucho más dentro de su trabajo
y pues va a sentirse también bien dentro de su contexto familiar. ¿Qué sucede? Cuando nosotros nos sentimos bien dentro del contexto laboral, eso mismo reflejamos en los demás contextos en los que nos desarrollamos. Nosotros como seres humanos nos desarrollamos en varios contextos. Contexto individual, es decir, lo que yo pienso, lo que yo siento a nivel personal. Contexto familiar, las personas que son mi familia y que me rodean directamente. Contexto social, mis amigos, mis vecinos, mis compañeros con los que yo he crecido, y mi contexto laboral. Si yo estoy bien dentro del contexto laboral, eso mismo voy a reflejar en los demás contextos, porque me va a dar el cómo satisfacer las necesidades de esos demás contextos. Pero si yo me siento mal dentro del contexto laboral, esa carga negativa la voy a distribuir también en los demás contextos, y lastimosamente ya no va a ser un solo contexto en el que va a tener carga negativa, sino los demás también. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo me siento a gusto dentro de un lugar de trabajo, me siento con mi dignidad humana, con mi satisfacción personal, la siento altísima, porque me siento bien desarrollando las actividades que tengo. Pero cuando mis condiciones laborales son precarias o que no estoy desarrollando lo que yo quiero desarrollar y no gano bien, pues lastimosamente mi percepción sobre mi dignidad va a bajar también considerablemente. Entonces, por eso, el tener unas buenas condiciones de trabajo, el saber que si me llego a enfermar, pues puedo llegar a cobrar una incapacidad médica, pues me va a dar a mí como cierta tranquilidad de decir, no me tengo que esclavizar a trabajar día y noche, porque sé que a pesar de que me llegue a enfermar, pues voy a contar con un dinerito que me va a permitir satisfacer esas necesidades básicas en mi hogar. Entonces, digamos que esa es la relación que hay entre el concepto de trabajo y dignidad humana. El cómo yo desde mi mente, desde mi percepción, porque pues es diferente en cada una de las personas, puedo relacionar qué tan bien o qué tan mal estoy dentro del trabajo y cómo me afecta a mí como persona el estar bien o el estar mal dentro de ese contexto laboral. Entonces, esa es como tal la relación que debe realizarse o que debe haber dentro de esos dos conceptos. En las siguientes hojas solamente voy a leer los dos puntos que cambian, porque pues las demás definiciones son exactamente iguales. Entonces, región andina nos dice que las actividades económicas más importantes está la agricultura, como el café, el banano, la papa, la ganadería, la industria manufacturera y textil, el comercio, la minería, la economía campesina y artesanal. Aquí, bueno, me especifican bastante de las personas que escribieron de la andina. ¿Quién me indica, por favor, si la actividad económica es más formal o informal? Profe, en mi caso, que estoy en Ipiales, es muy informal, o sea, predomina la informalidad en el trabajo. ¿Por qué? Porque es frontera, existe el contrabando, no hay industrias grandes, no hay empresas grandes, predomina la agricultura, que en la mayoría no es formal. Son pocas las haciendas o fincas que están formalizadas, aunque sí hay haciendas con grandes extensiones, pero tienen pocos trabajadores con sus prestaciones y sus beneficios. Por esto se beneficia la informalidad, porque se trae contrabando de Ecuador y se despacha a otras ciudades de Colombia, pero esto es de manera informal, ya que no se puede ni legalizar la mercancía, y de la misma manera tampoco se puede legalizar el trabajo o la mano de obra. Lo que empuja la economía formal sería la construcción, que en los últimos años se ha visto que ha evolucionado. Hay un índice de alta construcción en Ipiales, y Pasto también ha crecido, pero lo demás sí predomina. Yo creo que está en un 60%, un 57,2% de informalidad, y el 40% aproximadamente está como trabajo formal, en lo cual predomina. Y hay una cosa que no es un secreto, que los cargos públicos, a las entidades que tienen cargos en su mayoría, eh, está como por política. O sea, hay pocos cargos, o los cargos que están en las alcaldías y las empresas, sí predomina mucho el clientelismo político. Exacto, y eso afecta realmente muchísimo lo que es el desempeño de la actividad económica.
Acá efectivamente nos colocaban que en Nariño la agricultura y la ganadería se desarrollan más de una manera informal. Entonces, sabemos que lastimosamente en la mayoría de las regiones del país la parte informal está primando mucho, precisamente porque pues o no hay las empresas que garanticen las condiciones o como tal las pocas que hay pues no alcanzan a abarcar a la gran población que tenemos dentro del país. En cuanto a la región amazónica, nos escribieron que las principales actividades es el turismo ecológico y cultural, la agricultura y la pesca artesanal. Nos dice acá que el trabajo siempre es un poco pesado, ya que a veces el precio de la papa se mantiene o baja muchísimo y afecta como tal la economía. El trabajo es muy informal, ya que es más difícil llevar un sustento acaso diariamente, totalmente cierto. Y en Villa Pinzón se vive generalmente de siembras o de curtiembres, y son trabajos generalmente no muy estables. Inclusive en la mayoría de las regiones que generan actividad agrícola es un trabajo muy temporal. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los cultivos, al tiempo de cosecha, pues se genera como tal como el mayor auge de trabajos, pero por lo mismo es trabajo informal y una vez se recoge la cosecha, pues se termina lastimosamente el trabajo para la mayoría de la población. En cuanto a la región insular, dice que las principales actividades económicas son el turismo, la pesca y el comercio. En la región el trabajo inclina más la parte informal, ya que muchos no tienen la oportunidad para ingresar a una empresa por falta de estudio o porque es más rentable el pago informal. Totalmente cierto. Y por último, la región Orinoquía, pues, a extender acá porque está bastante largo. Nos dice como tal que es una zona de gran importancia económica gracias a la diversidad de recursos naturales. Las actividades económicas más importantes son la ganadería, la agricultura, la minería del petróleo, el turismo, la energía como tal. ¿Qué nos dice acá? Que como tal se caracteriza por estar profundamente ligado a las condiciones naturales del territorio, conformado por extensas llanuras, abundantes ríos y un clima cálido propio de los llanos orientales. La economía de la región gira en torno a las actividades tradicionales como ganadería, agricultura y demás sectores modernos en expansión, como la explotación del petróleo, turismo y los servicios. La ganadería es la actividad económica que más se representa, se practica principalmente de forma extensiva, es decir, en grandes sabanas donde el ganado pasta libremente, lo que convierte a esta región en una de las principales productoras de carne del país. En menor medida también se desarrolla la ganadería lechera, especialmente en zonas cercanas a las ciudades. En conclusión, el trabajo en la Orinoquía es diverso y refleja la dualidad entre lo tradicional y lo moderno, mientras en las zonas rurales predomina la ganadería y la agricultura. En las ciudades y áreas petroleras surgen empleos más especializados y formales. Sí, lastimosamente creo que en todas las regiones, en la parte de ciudad es mucho más el trabajo formal, porque pues es donde se establecen directamente las empresas y pues podemos ver que para la producción o para la comercialización de los productos de las empresas pues se genera un trabajo más formal. Y ya la zona rural, la zona de campo, que pues es la que principalmente tendría que tener todas las condiciones de trabajo aseguradas, lastimosamente sucede todo lo contrario. Y nos queda, por último, la región pacífica. Esta región nos dice que las principales actividades económicas es la pesca y la agricultura como principal fuente de ingreso. Dice, se capturan especies como camarón, atún, pargo, piangua, entre otros. También está el turismo ecológico y cultural, como observación de ballenas, parques naturales. En la agricultura se destacan los cultivos como el plátano, el coco, la caña, el azúcar, la yuca, la palma africana, entre otros. El trabajo, nos dice que la mayoría es informal, se debe a que muchas de las actividades económicas como la pesca artesanal, la minería, la agricultura, son de subsistencia y el comercio local no cuenta con contratos ni seguridad social ni beneficios laborales, pero en los centros urbanos y en las actividades portuarias sí se encuentran trabajos formales. Entonces, yo creo que con esta actividad nos permite a nosotros darnos cuenta que lastimosamente, aunque somos un país que tenemos diversidad de actividades que nos permite establecer una economía, esas actividades aún no se han formalizado en su totalidad.
la principal, que es la agricultura y la ganadería, son las principales actividades a nivel de Colombia, son las que deberían estar mayormente institucionalizadas, que deberían tener todo lo de ley para las personas que trabajan en esto, porque si nos damos cuenta, del campo es donde comemos. Si no existe el campo, pues no va a haber alimentación ni para los del campo ni para los de la ciudad. Entonces deberían existir mayores garantías para las personas que trabajan en el campo y pues asimismo se viera reflejado realmente en sus pagos. Entonces, chicos, la actividad aquí ya está completa. Realmente los aportes que ustedes hicieron fueron muy buenos para poder conocer cómo es la situación a nivel de trabajo y a nivel de economía dentro de cada una de las regiones. Para los que no han descargado la actividad, ustedes le dan en este cuadrito que dice compartir, le van a dar descargar. En tipo de archivo, ustedes van a colocar PDF estándar. Recordemos que las actividades, el ideal es que ustedes lo pongan siempre en PDF. Aquí, en seleccionar páginas, ustedes pueden escoger descargar única y exclusivamente la que ustedes trabajaron, colocan el número y la descargan, o pueden descargar las 6 páginas completas. Ahí está a libre elección. Bajan el PDF y como tal lo suben aquí donde nos dice actividad de aprendizaje, guía número 2, termina en 1501 la competencia, resultado de aprendizaje 1, taller. Esa es la actividad que acabamos de desarrollar y la pueden cargar en ese espacio. ¿Claro cómo la deben cargar, chicos? Profe, pero se debe cargar ya. No, ustedes la pueden cargar ya o lo pueden hacer al día siguiente, no hay ningún inconveniente. El ideal es que ustedes, lo que sí deben hacer ahorita es descargar el archivo del Canva, porque pues como es una actividad que utilizo con diferentes grupos, el ideal es que ustedes guarden de una vez su archivo para que pues no vaya a haber inconveniente después de que se vaya a perder. Sin embargo, yo también lo voy a guardar acá completo, por si alguno de pronto se le olvida descargarlo, entonces yo se los comparto ahorita por el grupo. Listo. Por acá, Derly tenía la mano alzada, ¿te escucho? Derly. En video no, en formato señor, hola, ¿me escucha? Sí, te escucho. No, profe, o sea, lo que en sí le tengo como una pregunta o qué opina usted en cuanto a por qué, o sea, se ve tanta informalidad en la agricultura. Si bien es cierto que hay muchas empresas que ya están optando por eso, sobre todo esas empresas grandes, como lo decía una compañera, las haciendas y todo eso, ¿por qué de pronto dentro de ese número que yo creo que es mayoría de agricultores que a veces tienen como su parcelita, su tierra la producen, contratan personas, pero en sí no tienen como esa, ¿cómo es? O digamos como, no sé si es por falta de información o falta de, pues, de conocimiento, orientación, de por qué no se formaliza de pronto tanto para la persona misma, o sea, como el mismo agricultor o productor, y a los que contratan. Lo que pasa es que para que eso suceda, para que mejoren las condiciones del trabajador de campo, el trabajador de la zona urbana, tendríamos que cambiar de pensamiento a todo un país. Nada más el ejemplo que te voy a dar. Cuando vamos a la plaza de mercado, hasta pedimos rebaja, ¿cierto? O pedimos ñapita, lo que normalmente hablamos como la ñapa. Al campesino le pedimos la ñapa en la fruta, la verdura, en todo lo que compramos. Pero vamos a un supermercado y allí pagamos el valor exacto que nos están pidiendo directamente. Minimizamos, desvalorizamos como tal la labor del campesino, la labor del agrícola. Entonces creemos que porque es el campesino, entonces tenemos el derecho o tenemos como tal la obligación de decirle, rebájeme, deme ñapita, cóbreme más barato, como si nosotros le estuviéramos haciendo un favor al comprar al agricultor o a la persona que viene del campo, cuando ellos son los principales que proveen no solamente el campo, sino a las ciudades de alimentación. Entonces tendríamos que hacer un cambio gigante de pensamiento a todo el país
para que valoráramos más la labor del agricultor y se le dieran realmente los beneficios que deberían tener a nivel laboral. Entonces, lastimosamente, vamos muy atrasados en ese proceso. Hasta el momento solamente se están generando microcréditos, se está empezando a generar conciencia que sin el campo no somos nada, pero falta muchísimo para que realmente se llegue a reconocer la labor que realizan los productores del campo, que se les dé el trato realmente que deberían tener, las garantías en el desarrollo de su trabajo y pues como tal tengan un pago digno que sea acorde a la labor que realmente están realizando. Porque pues si revisamos hoy en día lastimosamente, pues el trabajo que realizan es mucho más arduo, más complejo, pero pues el pago no lo dignifica realmente. Gladys, tienes la mano alzada, ¿te escucho? Profe, sí, disculpe, tengo dos preguntitas. En la primera, en el momento en que uno descarga el taller, sale como nombre taller. ¿Se sube a la plataforma con ese nombre? Sí, lo puedes subir así de esa manera, no hay ningún problema. Y la segunda, si me podría repetir, lo que pasa es que yo sé que es en donde dice la ficha 1501, es en la parte donde dice taller. Ajá, ahí es donde debes cargar. Ok, muchas gracias. Listo. Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, entonces, bueno, esa era la primera actividad, ¿cierto? Voy a explicar el foro. Voy para ese segundo punto. El foro es una actividad que ustedes van a realizar de manera individual, dado que pues se tiene que realizar directamente dentro de la plataforma, entonces ustedes van a desarrollar dentro de ese foro las siguientes preguntas que están acá. Acá nos dice que se organicen bajo grupos de trabajos y demás, pero el ideal es que ustedes respondan las preguntas que traen la guía. Aquí en la plataforma, cuando ustedes dan clic sobre la evidencia del foro, a ver qué abra. Ay, me sacó. Ven un segundo mientras vuelvo a ingresar. ¿Qué es esto? Sí. Y listo. Acá volví a ingresar. Cuando ustedes entran al foro, ya hay un comentario de apertura. Ese comentario de apertura trae como tal las indicaciones de lo que ustedes deben desarrollar dentro del foro. Es decir, ustedes a este comentario le van a dar respuesta. ¿Qué respuesta ustedes van a dar? Dice acá, para el desarrollo del foro, siga las siguientes indicaciones. 1. De acuerdo a las respuestas dadas en la pregunta de la actividad anterior, es decir, cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio o región, seleccione un tipo de trabajo en el cual usted puede evidenciar las condiciones de precarización, tercerización y deslaboralización. Es decir, de la región a la que ustedes pertenezcan o de la que ustedes consideren les llama más la atención, van a buscar un ejemplo donde se puede evidenciar estas tres condiciones: precarización, terciarización y deslaboralización. Van a escribir ese ejemplo dentro de la respuesta que ustedes dan en el foro. Y segundo, basado en esta pregunta anterior, van a elaborar un texto argumentativo, el cual deben dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo el trabajo que se desarrolla en su región o municipio contribuye o no a la dignidad humana? Lo que hablábamos hace un momento, de si tenemos una gran cantidad de personas dentro de esa región en la que vivimos que están profesionalizadas, es decir, tienen un título profesional, pero que terminaron haciendo actividades totalmente diferentes, ¿ustedes consideran que esos trabajos de todas formas contribuyen a que se dignifique esa dignidad humana, o tal vez hace que la persona se sienta menos por no estar ejerciendo? Entonces, estas dos preguntas son muy a nivel de reflexión personal, por ende lo van a desarrollar de manera individual. Ustedes le van a dar acá, a ver si me sale tal cual como a ustedes les sale la plataforma para que le puedan dar respuesta. Entonces, cuando a ustedes les sale esto, ustedes les tiene que salir acá el responder. Cuando ustedes dan responder, dan la explicación de estas dos preguntas, esos dos ítems, y ese es el aporte que ustedes hacen dentro del foro.
Aquí la guía nos dice como tal varios aspectos a tener en cuenta, pero creo que como ya desarrollamos una primera actividad que nos permitió evidenciar cuáles son los tipos de trabajo que estamos desarrollando dentro de las regiones, que sabemos que son de manera más informal, creo que los puntos más importantes a tener en cuenta para este foro son los dos que se detallan dentro de esta apertura. Entonces, esto es lo que ustedes van a tener en cuenta para poder desarrollarlo y pues con eso tendríamos ya las dos actividades correspondientes al primer resultado de aprendizaje. ¿Tienen alguna pregunta frente al desarrollo de ese foro? ¿O está claro, chicos? Miller, tiras la mano alzada, te escucho. Buenas noches, instructora. Cuéntame. De la infografía, por favor. ¿Qué necesitas saber o qué pregunta tienes? Pues tú dices que esa infografía debemos subirla en el enlace de evaluación en el taller, ¿cierto? Correcto, sí, señor. ¿Y cómo hago para obtener la infografía entonces? Bueno, vuelvo y repito. Recuerden que igual para eso queda también la grabación para que ustedes, en caso tal de que si no estuvieran pendientes en toda la clase o se les caía el internet, sea la situación que haya pasado, pues puedan revisar la grabación y tengan acceso nuevamente a la información. El Canva, ustedes tienen acá una pestaña que dice compartir, dan clic ahí, descargar, tipo de archivo, PDF estándar, y tienen la opción acá de descargar o todas las páginas o la página exclusivamente la que ustedes trabajaron. Lo descargan, le dan acá clic en descargar, guardan el archivo y lo suben a la plataforma donde dice la actividad correspondiente pues a la competencia de ejercer derechos, la del taller. ¿Listo? Eso es lo que deben hacer para poder cargarla ahí. ¿Listo, chicos? En cuanto al foro, ¿hay alguna pregunta? Al parecer no, ¿cierto? Listo, chicos. En un momento les envío a través del grupo de WhatsApp el PDF completo de la actividad del taller, por si alguno de pronto no lo alcanzó a descargar, pues lo pueda tener ahí para que lo suba a la plataforma. Y en un rato les subo también la grabación de esta sesión. Nos volvemos a ver dentro de 8 días a la misma hora para trabajar las siguientes actividades. ¿Me colabora con algo, por favor? Ya descargué el PDF y estoy tratando de subir la actividad y no me permite en la plataforma. Profe, no la estamos escuchando porque está hablando. ¿Me escuchan, chicos? Sí. En este momento. Sí, qué pena, es que tuve un bajón de energía en la casa y después se me desconectó el internet. Entonces, como les decía hace un momento, repito nuevamente, hoy trabajamos dos actividades que corresponden al primer resultado de aprendizaje. Taller, que fue la que desarrollamos en clase, ya socializamos, retroalimentamos y ustedes pueden cargar a la plataforma. Y el foro, que ya lo explicamos cómo lo deben desarrollar y pues se realiza de manera individual. Para la siguiente clase, dentro de 8 días, a la misma hora, vamos a trabajar las actividades que corresponden al segundo resultado de aprendizaje. Entonces, para que pues, si ustedes quieren ir adelante, ven que hay actividades que puedan ir adelantando, perfectamente lo pueden hacer. Si no, en el transcurso de las sesiones, vamos desarrollándolas y las van cargando a la plataforma. ¿Listo, chicos? Entonces, en un momento les cargo al grupo de WhatsApp el formato PDF de lo que acabamos de realizar, del Canva, por si alguno no lo alcanzó a descargar, y les subo la grabación a la plataforma. ¿Listo, chicos? Ok, profe, muchas gracias. Una pregunta. Bueno, entonces, no siendo más, creo que no hay más preguntas, entonces
Sí, profe, regale un momento, por favor. Yo descargué el PDF, ya lo tengo listo para cargarlo, pero le estoy dando en la opción cargar en la plataforma y no me permite el formato cargar. Yo creo que la profe como tiene problemas con la energía, ¿no? Si alguien lo pudo cargar. Listo, chicos, Sí, ya yo tengo lo varias pude por cargar. internet, igual ya vamos a finalizar la sesión. En un momento les cargo la grabación y les paso el archivo PDF. Esperanza, habla mi linterna, yo te colaboro, Derby. Ok, gracias. Listo, chicos. Bueno, entonces que tengan una feliz noche, que descansen. Muchas gracias por la atención prestada. Gracias, Gracias. profesor. Gracias.